Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En el Antiguo Testamento encontramos la ley y las cosas que se escribieron a través de los profetas. Cuando viene Cristo Jesús y le indagan sobre cuáles son los mandamientos más importantes, eh, él hace claridad sobre los dos mandamientos más trascendentales de la ley de Dios. La primera, y es obvio, que es el amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y la segunda es que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que en estos dos mandamientos se estaría cumpliendo toda la ley. En este tiempo en que tenemos millones de hogares que están en luto por la pérdida de un ser querido. En este momento en que millones de personas también en el mundo están preocupados, angustiados porque tienen un familiar en contagio, pueden estar en las clínicas, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente los enfermos, también millones de personas, están en una situación de angustia y de dolor. Es una pesada carga que la humanidad está llevando en este momento. Una pesada carga que si no encontramos un bálsamo, una solución, si no encontramos una manera de sobrellevar este momento tan difícil, las huellas, las cicatrices, las consecuencias de este tiempo van a ser muy difíciles, muy complejas. Pero nosotros debemos entender que como iglesia, como creyentes en Cristo Jesús, como hijos de Dios, tenemos cada vez más responsabilidad en cómo salimos de esta situación. No solamente en la búsqueda de las soluciones que da Dios, como decíamos en una semilla anterior, de las soluciones perfectas que da Dios, ubicándonos nosotros en las circunstancias y en las condiciones en que estas soluciones pueden ser dadas, sino que nosotros en la cotidianidad de nuestra vida, en nuestra rutina diaria, nosotros tenemos que ser copartícipes de ayudar a las otras personas. De alguna manera nosotros tenemos que encontrar cómo coayudar. Por eso hemos colocado como título para la semilla del día de hoy, sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Es interesante y vale la pena analizar algo que venía sucediendo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la sociedad nos acostumbró a preocuparnos solamente por nosotros mismos, a pensar en nosotros, en buscar el confort, la comodidad, en buscar el poder, la economía, solo y exclusivamente para nosotros. Nosotros, de alguna manera, habíamos sido permeados por esa sociedad individualista y habíamos perdido uno de los atributos que como seres sociales debemos tener, y es el concepto del bien común. Nosotros habíamos perdido esa capacidad de pensar en los demás. La pandemia nos obligó a pensar de nuevo en función de los demás. Nos obligó a pensar y a saber que si las personas a mi alrededor están bien, yo también tengo la posibilidad de estar bien. Pero en la medida que las personas a mi alrededor estén sufriendo del contagio, estén sufriendo de esta enfermedad, el alto riesgo que yo estoy asumiendo cada día es mayor. Entonces, el bien común ahora me vuelve a interesar. Eso es algo interesante que las circunstancias actuales nos ha llevado a pensar. Entonces, ahora tenemos que retomar el cómo actuar en ese bien común. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo.
Como les decía hace un momento, Cristo fue claro en decirnos que la ley se obedecía en la medida en que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros debemos ayudar desde nuestras capacidades, hacer esfuerzos en tiempo, en invertir quizás algo de economía, en invertir algo de esfuerzo, de sacrificio para ayudar a aliviar las cargas. Nosotros debemos ser consuelo para las personas que sufren. Dice la palabra del Señor. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Gálatas 6:3, traducción del lenguaje actual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este tiempo la pandemia nos ha demostrado que ser importantes no tiene ningún valor. Importantes por qué o para qué. Si un enemigo invisible nos puso a todos al mismo rasero, al mismo nivel, no hay diferencia si es pobre, rico, poderoso, si está en unas condiciones en otras. Esta pandemia nos recordó que somos iguales. Entonces ya no hay concepto de importancia o aquel que se crea importante, pues está fuera del contexto social que nosotros estamos viviendo. La palabra también me dice que cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir en una sociedad de apariencias, una sociedad consumista. La publicidad, las grandes multinacionales nos acostumbraron a pensar en consumo, en las tarjetas de crédito, el crédito fácil, todo aquello, con tal de usted tener el último televisor, el último carro, el último celular, los últimos zapatos tenis, etcétera, etcétera. Nos enseñó a una manera de consumismo. Hoy en día, eso ha quedado demostrado que no es trascendente. Lo importante y trascendente es mi conducta en relación con Dios, en relación con los demás y aún en relación conmigo mismo. Yo debo examinar mi propia conducta, yo debo buscar hacer evaluaciones de lo que yo estoy haciendo y si estoy satisfecho con mis acciones es algo que es íntimo y personal. No podemos compararnos con los demás porque nosotros no conocemos las circunstancias de los demás. Entonces cada uno debe vivir su vida en la búsqueda de congraciarse con Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Y si en su evaluación usted lo está haciendo, usted puede sentirse cómodo, tranquilo, confiado, pero no porque se tenga que comparar con los demás. La palabra también me dice en Gálatas 6:5, dice, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, debemos entender algo. Nosotros somos responsables de todas y cada una de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. A veces, como creyentes, se nos olvida ese nivel de responsabilidad. Nosotros somos responsables de todas las personas que arman nuestro contexto de vida. ¿Por qué? Porque Dios las puso en nuestro camino con el propósito de que nosotros afectáramos su vida a través de la palabra, a través del evangelio, a través del testimonio. Es una responsabilidad que debemos reconocer y sobre la cual debemos actuar diaria y cotidianamente. Por eso debemos ayudar a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Hoy quizás tengamos que ayudar a otras personas, mañana quizás me ayuden a mí. Mañana estaremos caminando en unas circunstancias totalmente diferentes de un mundo que aún no distinguimos cómo va a funcionar, pero que necesitamos tener algo sólido y es el amor y el bien común. La palabra me dice también en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es galardonador, Dios premia, Dios nos da bendición y nos promete bendición. Pero nosotros
Tenemos que hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos con las demás personas y ayudar en lo que debemos ayudar, en toda nuestra oportunidad, en toda ocasión, y poder cumplir ese segundo mandamiento como lo dijo Cristo Jesús. Yo le bendigo en el nombre del Señor. Amén, amén y amén.